Si hay alguien que no está conforme en que busquemos a Dios, en que cambiemos para Dios, en que sirvamos a Dios, es Satanás. Y esa oposición, hermanos, la tenemos nosotros los cristianos también. Quiero que vayan a ver sus Biblias, hermanos, por favor, ahí en Primera de Tesalonicenses, quiero compartirles en esta mañana el mensaje basado en esta porción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: mas, hermanos, nosotros privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no del corazón, tampoco, más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Note esa parte, hermanos. Lo que dice el apóstol Pablo es una tremenda verdad de la oposición que enfrentamos. Dice: por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Señor, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos, de poder estar aquí en tu casa, Señor, por nuestros hermanos que han venido. Y Padre, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu el que obre en nuestros corazones. Ayúdanos a mirar la realidad, Señor, para estar alertas, estar atentos, Padre, ante el estorbo que el enemigo muchas veces pone, las trabas, Señor, los obstáculos, para que nosotros, Señor, no te busquemos o te sirvamos o asistamos a los cultos de la iglesia. Pedimos que tú hagas la obra, por favor. Bendice este tiempo, ayúdame a mí, tu siervo, pon las palabras indicadas, las palabras correctas en mi boca para ser de bendición y edificación a esta tu iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero darles un poquito hablarles un poquito del contexto histórico de lo que Pablo está mencionando aquí en esta carta. La iglesia de los tesalonicenses, hermanos, viendo un poquito de la historia, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esto lo encontramos en Actos capítulo 17, del 1 al 10. No vamos a ir para allá por cuestión del tiempo, pero ahí está, en este segundo viaje misionero, que Pablo establece esta iglesia, funda esta iglesia. Pero como es de esperarse, hermanos, también allí hubo oposición. También allí el enemigo, no contento, hizo de las suyas. Por lo tanto, Pablo tiene que salir de Tesalónica, y en Atenas envía a Timoteo para que él fuera, hermanos, a conocer la condición de los hermanos de la iglesia que había nacido allá en Tesalónica. En el capítulo 3, versículo 1 lo menciona. Pablo dice: por lo cual, no pudiéndolo sufrir más, en pocas palabras, Pablo estaba deseoso de saber cómo estaban los hermanos. Dice: nos pareció bien quedarnos en Atenas solos, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. Pablo, hermanos, estando en Atenas, envía a Timoteo para que supiera la condición de la iglesia, para que él, hermanos, entendiera cómo estaba la vida de los hermanos. Por lo tanto, Timoteo regresa para darle las buenas a Pablo, pero Pablo ya no estaba en Atenas, ahora Pablo estaba en Corinto. Y es en Corinto en donde Timoteo le dice a Pablo sobre la vida o la condición de la iglesia ahí en Tesalónica. Y es desde Corinto, hermanos, en donde Pablo escribe esta carta, en donde Pablo escribe su primera carta a los hermanos en Tesalónica. Pero hay algo interesante que él está redactando aquí, algo que nosotros
no podemos dejar de pasar de desapercibido, porque si Dios lo dejó en su palabra, es para mostrarnos algo a nosotros. Y lo que Pablo nos está, hermanos, mostrando a través del Espíritu Santo es cómo el diablo, cómo Satanás, hermanos, muchas veces trata de estorbar a la vida, hermanos, del cristiano. Cómo Satanás trata de estorbar cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. En varias ocasiones Pablo fue estorbado, y en una de ellas fue estorbado por el Espíritu Santo, impedido por el Espíritu Santo para subir a tal lugar en donde tiene una visión del varón de Macedonia, usted lo recuerda, y es ahí cuando se establecen, hermanos, iglesias. Pero por lo tanto, aquí vemos cómo Satanás muchas veces trata de estorbarnos en el camino de Dios. Cómo Satanás, hermanos, estorba nuestras vidas. No sé si alguna vez ha experimentado un momento frustrante en su propia vida, cuando una y otra vez trató de hacer algo que sabía que era correcto y le resultó difícil. ¿Alguna vez ha pasado en su vida? ¿Alguna vez se le ha presentado esa dificultad? ¿Encontró oposición y obstáculos? Tal vez incluso, hermanos, aún hasta nuestra propia familia se puede poner en contra de nosotros cuando queremos buscar a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros necesitamos entender que habrá ocasiones en las que Satanás tratará de estorbarnos en la vida cristiana. Y sobre todo cuando comenzamos en el camino de Dios. Hermanos, quiero mostrarles en esta mañana, en primer lugar, cómo Satanás tiene atados. A ellos ya los tiene atados, los tiene, hermanos, estorbados a quienes no son hijos de Dios. Y hay varias declaraciones en la Biblia, hermanos, que nos muestra esta verdad. Fíjese cómo el diablo tiene atada a la gente. Por eso no debemos dejar de dar un folleto, de testificar, de hablar de Cristo, de dar nuestro testimonio de cómo Él nos cambió, porque de esa manera podemos, hermanos, hacer algo en la vida de estas personas que están esclavizadas por Satanás. Y hay varias declaraciones, por lo menos voy a enumerar 3, las he enumerado de esta manera. Y la primera declaración la dice el Señor Jesucristo, cuando Él en Juan capítulo 8, versículo 44, hermanos, nos habla en donde Él está hablando a los religiosos de su tiempo y a la gente que estaba cerca de Él escuchando. Y Él dice con tanta claridad ahí en Juan 8:44, mire lo que dice. Hablando el Señor Jesucristo, hermanos, vosotros, les dice a ellos, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire cómo el Señor, hermanos, está hablando sobre estas familias espirituales, o estas dos familias espirituales, la familia de Dios y la familia del diablo. Ahí está el Señor, hermanos, diciendo esta gran verdad, que Satanás también tiene hijos. Satanás también tiene hijos. Y el Señor hace una distinción muy clara. Y Él dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, homicida era desde el principio. ¿Qué intentaron hacer con el Señor Jesús? Lo intentaron matar y lograron hacerlo en el sentido físico. Dice ahí, hermanos, él era homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es una característica, hermanos, única de Satanás, pero que tristemente muchos siguen practicando hoy en día. Hermanos, a lo que voy es que el Señor menciona que Satanás tiene sus hijos, a quienes los tiene atados. La segunda declaración la da el apóstol Juan. Mire, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Esa es la segunda declaración que yo tengo enumerada. Aclaro. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 3, vea lo que dice el apóstol Juan.
Versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios. ¿Y qué, hermanos? A ver, otra vez, no los escuché. Si todos están ahí en 1 de Juan 3:10. Dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? El diablo. O sea, Dios tiene a sus hijos. ¿Quiénes somos sus hijos? Todos aquellos que hemos sido salvos por gracia. Pero ¿quiénes son los hijos del diablo? Vea lo que dice. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Wow. Qué tremenda declaración, hermano. Dos evidencias bien marcadas. Bien marcadas. Ahora entendemos por qué allá afuera la gente se está matando. ¿Por qué entendemos que hay tantos homicidios? ¿Por qué entendemos que hay tantas maldades allá afuera, hermanos, en donde la gente hoy en día pareciera que no tiene o no está haciendo uso de su conciencia con lo que hace? Estamos aquí, hermanos, porque vemos un montón de maldad, un montón de homicidios, un montón de personas atrabancadas que les importa un comino llevarse a una multitud de encuentro. Pero ahí está, hermanos, la palabra de Dios mostrando la evidencia de cómo Satanás tiene estorbados a muchos que son sus hijos. Por lo tanto, no practican la justicia. Y una evidencia más, dice que no ama a ¿quién? A su hermano. Amén. Ahora, Satanás puede estorbar por ese lado, hermanos, para que estemos, fíjese, para que estemos atentando en caer en homicidio. Vea lo que dice ahí el versículo 15. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera que aborrece a su hermano es que homicida, cualquiera que aborrece a su hermano. Y aquí el Señor está diciendo en el versículo 10, cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en sí. Por lo tanto, cualquiera que aborrece a su hermano es del diablo, así de claro. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cómo Satanás tiene atada a la gente? ¿Cómo Satanás tiene a los suyos, a sus hijos? Por lo tanto, están siendo estorbados continuamente por el diablo. Esto es claro. No me voy a detener mucho en esto porque si no, no voy a avanzar, pero mire, la tercera declaración es la del apóstol Pablo. Aquí vimos la declaración del Señor Jesús, la declaración del apóstol Juan, que es bien clara, bien evidente. Y ahora en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Pablo dice esto de la vida espiritual de las personas que no tienen a Cristo. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Es Satanás, hermanos. Ha cegado la mente de los incrédulos. Ha cegado la mente de los incrédulos. O sea, está estorbando sus mentes. Satanás tiene estorbada la mente de las personas para que no quieran creer en esa obra perfecta de Cristo en la cruz, que es suficiente para salvar, hermanos. Qué tristeza este 12 de diciembre. Ver a muchos de mis paisanos, hermanos, cegados espiritualmente hablando. A adorar a una imagen que ni les escucha y no puede interceder por ellos, porque el único que intercede por nosotros es Cristo. No hay más. Lo dice la Biblia, hermanos. Están cegados, haciendo penitencias, haciendo, hermanos, algo que no va a resultar en nada, porque siguen cegados. El día siguiente están borrachos allá en las cantinas, peleando con sus mujeres, maltratando a sus hijos, desobligándose de sus responsabilidades. Eso es estar bien con Dios. No es estar bien con Dios.
pero están cegados. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo. Hasta que no les resplandezca el evangelio de Cristo en sus vidas, hasta ese momento, hermanos, dejarán de hacer lo que hacen. ¿Ve la necesidad? Dice, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás tiene atadas a la gente. Satanás estorba a la gente y sobre todo a los que son de él, a los que no han venido a nacer de nuevo. Como el diablo, hermanos, estorba a los que son suyos para que no conozcan a Cristo. Ahora, pero no conforme con eso, hermanos, no conforme con eso, también trata de estorbar en la vida del creyente. No conforme con tener a medio mundo cegado, atado, haciendo pecado, destruyéndose a sí mismo, hermanos, porque Satanás es homicida. Hermanos, no conforme con eso, trata de estorbarnos a nosotros también. Pablo lo está diciendo con tanta claridad ahí en el versículo 18, en donde Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, yo quise estar con ustedes para, en pocas palabras, lo estoy parafraseando así, hermanos, para ser de bendición, para edificación a sus vidas, que es una iglesia que estaba creciendo, naciendo. Hermanos, Pablo tenía esa carga como pastor, quería pastorearles, pero dice que fue impedido, fue estorbado en ir a ellos. Vaya, porque Satanás sabía, hermanos, que Pablo les iba a declarar la verdad de Dios. Y aquí está la carta escrita. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que a nosotros como cristianos, también Satanás busca la manera de estorbarnos en el camino. ¿Estamos aquí, hermanos? Satanás busca la manera de estorbarnos, hermanos. Por eso a veces, cómo se nos hace complicado buscar a Dios. Por eso a veces, hermanos, cómo se nos hace difícil dejar lo que venimos arrastrando en el pasado para buscar de Dios, porque el diablo lo pone, hermanos, a mitad del camino, porque recuerde que él anda como león rugiente, dice Primera de Pedro, hermanos 5:8. El diablo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Ahí está la verdad. El diablo anda buscando la manera de estorbarnos. Y temo que algunos están siendo estorbados por Satanás en estos días. Porque deberíamos de estar más activos como iglesia y no lo estamos. Los días de oración deberían de estar más llenos que nunca y no lo están. Los días de evangelismo deberíamos de ser multitudes y no estamos. Los días, hermanos, en que debemos de estar en la iglesia estamos ausentes. Pero que no se diga de las posadas. Amén. Ya no escucho amenes. Ya estamos ahí como Esteban, como el que el Señor les estaba diciendo, Esteban les estaba predicando. ¿Y qué pasó? Estaban crujiendo los dientes. Estaban crujiendo los dientes ahí, hermanos, porque les estaba diciendo la verdad. Amén. Hermanos, no nos gusta que nos digan la verdad. Amén. Y ahí estaban crujiendo los dientes. Y a veces así nos pasa. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Así nos pasa muchas veces. Queremos, hermanos, a veces hacer la voluntad de Dios, pero el diablo nos estorba, nos trata de impedir, nos trata de meter muchas trabas, hermanos, para que no busquemos a Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿de qué manera le está estorbando el diablo? ¿De qué manera le está estorbando el diablo para que no avance en el camino de Dios? ¿Está aborreciendo a un hermano en Cristo? ¿Puede mirar a todos a la cara fijamente y decirle, hermano, te amo en el Señor?
¿Estamos aquí, hermanos? ¿De qué manera le está estorbando Satanás? ¿Hay envidia en su corazón? ¿A quién está envidiando? ¿De qué manera le está estorbando Satanás en su corazón? ¿Hay avaricia en su corazón? ¿Hay codicia en su corazón? ¿Hay lujuria en su corazón? ¿De qué manera le está estorbando Satanás en su vida? ¿Está idolatrando más su trabajo? ¿De qué manera le está estorbando Satanás en su vida? ¿Está acudiendo más a fiestas paganas que venir a la iglesia? ¿De qué manera? Y podemos seguir con la lista, hermanos, de que Satanás, cómo nos estorba muchas veces en el camino. Yo quiero decirle, hermanos, que Satanás no nos estorbe. Y ese es el título del mensaje, que Satanás no nos estorbe. Que tenemos que seguir adelante haciendo la voluntad de Dios, hermanos, porque el diablo una y otra vez, escúcheme bien, no nos va a dejar hasta que no nos derribe, hasta que no nos tumbe. Pero tenemos victoria en Cristo, y ahorita es lo que le quiero decir, hermanos. Satanás va a tratar de estorbarnos porque es experto en hacerlo. Él quiso estorbar los planes de Dios. Intentó estorbar a nuestro Señor Jesucristo para que no fuera a la cruz del Calvario. Ahí en Mateo capítulo 16, hermanos. Mateo capítulo 16. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Mateo capítulo 16. La palabra de Dios dice con tanta, hermanos, claridad. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Ofensa me eres, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Qué tremendo, hermanos. Satanás se presentó de manera presencial única como él es. No. Influyó en la mente de Pedro para que trajera ese pensamiento y se lo presentara al Señor, tratando de darle por el lado sentimental. ¿Estamos aquí, hermanos? Tratando de hacer que el Señor desistiera, dejara, hermanos, de cumplir con el propósito por el cual había venido. Imagínense nada más, nuestra salvación estaba en juego. La vida eterna del hombre, del ser humano, en la presencia de Dios estaba en juego. ¿Qué si el Señor, hermanos, desistía? Y era lo que Satanás intentó hacer una y otra vez. Pero vemos cómo, hermanos, Satanás no se limitó en querer estorbar al Señor Jesucristo. Qué tremendo. No se limitó, hermanos. Ahí usando a Pedro, y el Señor claramente ve a Satanás allí manifestándose, diciéndole: quítate, no me estorbes. No me estorbes, porque no entiendes los planes que son de Dios. Ahora, lo intentó hacer con el apóstol Pablo. Y si el diablo, hermanos, intentó estorbar al Señor, intentó estorbar al apóstol Pablo, hermanos, cuánto y más a nosotros. El diablo buscará estorbarnos. ¿Y sabe qué puede usar el diablo para estorbarnos? El desánimo. Es experto en desanimarnos. El diablo es experto, hermanos, en meter ese desánimo en nuestras vidas. Cuando Pablo estaba queriendo hacer la voluntad de Dios, allí en el libro de Actos o en Hechos capítulo 21, nos dice la palabra, hermanos, en Hechos capítulo 21, mire, sígame por favor, Hechos capítulo 21. Nos dice la palabra de Dios, cómo, hermanos, a Pablo le habían profetizado por medio del profeta Agabo, le había dicho cómo le iba a ir si él subía a Jerusalén.
En Actos capítulo 21, versículo 12, le dijeron, bueno, mire, para que vea el contexto, para que vea qué difícil era la situación. Versículo 11, el cual cuando vino a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose a sí mismo los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, al varón cuyo es este cinto, o sea, Pablo, así le atarán los judíos en Jerusalén, le entregarán en manos de los gentiles. Y cuando oímos estas cosas, le rogamos nosotros, a los hermanos que estaban allí, hermanos con Pablo y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy presto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, cesamos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Mire, ahí estaba Pablo, hermanos. Podemos ver el lado especial por parte de los hermanos tratando de decirle, Pablo, no vayas, te va a ir como en feria. No te van a dar la bienvenida, no te están esperando con una lona diciendo, bienvenido Pablo a este lugar. No, te van a dar una arrastrada. Porque era lo que le estaba diciendo el profeta, hermanos, en pocas palabras. Y ahí estaban ellos diciéndole a Pablo, Pablo, no subas a ese lugar, te van a maltratar. Y estaban llorando algunos. Por el lado sentimental, por el lado emocional. No, yo a veces veo llorar a mis hijos y me doblegan. Porque nos dan por el lado emocional, ¿sí o no? Como padres, cuando los vemos llorar por algo, una enfermedad o algo, hermanos, o cuando se les disciplina, se les corrige, nos gana a veces también el sentimiento y queremos llorar, ¿sí o no? Y a veces ya no los disciplinamos porque ya no les damos disciplina, no corrección, porque ya están llorando y ya nos gana a veces el corazón, ¿verdad? El lado humano. Y Pablo estaba siendo impedido por ese lado, tratándolo de desanimar, para que él pensara en sí mismo y dijera, no, pues tienen razón ustedes, no hay que ir a ese lugar, pues mejor me quedo y me resguardo aquí, no me va a pasar nada. Pero hermanos, esa no era la voluntad de Dios. Sin embargo, estos hermanos querían estorbar a Pablo. Hermanos, ahora nosotros podemos ver a estos hermanos, pero vemos cuántos intentos de Satanás no hizo para estorbarle de que fuera y predicar el evangelio. Amén. Pero muchas veces el diablo, hermanos, intentará a nosotros desanimarnos en el camino de Dios. ¿Cuántas veces el diablo, hermanos, lo ha intentado hacer en nuestras vidas, aún con la misma familia? ¿Cuántas veces no le han dicho a usted, ¿para qué vas a la iglesia? Si sigue siendo el mismo. Estamos aquí, hermanos. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha dicho? Sigue siendo igual. No cambias. Pero la vida cristiana es un proceso de cambio, de constante cambio en la vida cristiana, y más cuando nos metemos a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha intentado decir eso? Desanimarnos por ese lado. No, sigues igual, no has cambiado. Pero es un proceso de cambio. ¿Cuántas veces el diablo, hermanos, no ha intentado desanimarnos, aún con la misma familia, aún con amigos, diciendo, pues ya ves, estás en la iglesia, vas a la iglesia y sigues teniendo los mismos problemas? ¿Te va como en feria? Mírate cómo estás. Hasta eso, ¿verdad? El diablo es astuto para desanimarnos y ya nos miramos en el espejo. Ay, sí, estoy bien, hermano. Estamos aquí, hermano. Y nos trata de desanimar el diablo. Y mira cómo estás de demacrada, de demacrado. Mira qué ojerotes no tienes. Porque ni duermes por estar pensando en los problemas. ¿Sí o no? Estamos aquí, hermanos. Como el diablo empieza a desanimarnos
a tratar de desanimarnos y aún con la familia, y ahí está diciéndonos, no, pues no, vas a la iglesia y sigue siendo problemas. ¿Quién nos dijo que el venir a la iglesia o buscar de Dios los problemas iban a cesar? Nadie nos ha dicho eso. Cristo nos dijo que en el mundo hallaremos tribulación. La diferencia es que Cristo está con nosotros. Y ahora los problemas no los llevamos solos. Y más y mejor cuando aprendemos a descansar en Dios y en ponerle a Él nuestros problemas. Amén. Pero hermanos, el diablo nos trata de desanimar muchas veces por ese lado. Aún hasta con los hijos que son nuestros jueces, ¿verdad? Ahí que muchas veces nos critican o nos dicen. Y el diablo nos trata, hermanos, de desanimar. Pero tengamos cuidado, no caigamos en eso. Ahora, el diablo no solamente busca el desánimo, el diablo busca los malos pensamientos. El diablo busca los malos pensamientos, hermanos. Y ahí nosotros necesitamos, por favor, mujeres, atiendan esto. Ahí necesitamos, hermanos, tener cuidado, porque el diablo usa malos pensamientos. Necesitamos tener cuidado, hermanos. El diablo meterá malos pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. El diablo no se va a detener. Si lo hizo con Pedro, hermanos, si lo hizo con Pedro, ¿de qué manera, hermanos, el diablo va a intentar hacer de las suyas? Va a intentar meternos malas ideas, malos pensamientos, estorbándonos una y otra vez con malos pensamientos. Vaya que no se detiene el diablo, hermanos. No se detiene en estorbarnos. Nos mete malas ideas, malos pensamientos. ¿Cuántas veces usted no ha pensado que al venir a la iglesia, cuántas veces no ha pensado esto, o cuántas veces el diablo no le ha metido por alguien más y le ha dicho, oye, ¿para qué vas a la iglesia si allí solo te quitan el dinero? ¿Sí o no? Muchas veces el diablo intenta hacer de las suyas. Me acuerdo cuando estaba en Tampico, hermanos, y trabajaba allí en el taller, y el patrón me dice, oye, ¿para qué tú estás dando el dinero en la iglesia? ¿Es tu dinero? Y sí, pues el dinero lo trabajamos, es nuestro dinero. En pocas palabras, trabajamos, ¿sí o no? Pero a veces no vemos, ¿verdad?, quién está detrás dando esas fuerzas para trabajar, y etcétera, etcétera. Sabemos que es Dios quien nos levanta, quien nos da la fuerza, la energía, provee todos los recursos, hermanos. Pero el patrón me decía, no, tú no tienes, ¿por qué? Mira, ahí te van a quitar el dinero, como dicen muchas veces vulgarmente, te van a despelucar, ¿verdad?, en la iglesia, ¿para qué vas? Y empezando a meter tantas ideas en la mente, hermanos, pero gloria a Dios que no hice caso a esas ideas, a esos pensamientos, y hasta el día de hoy mi Cristo no me ha fallado. Estamos aquí. Pero ¿cuántas veces hemos caído, no, en esos pensamientos de que no des, mira, no, ¿para qué diezmas? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué apoyas misiones? Si es tu dinero, eso es lo que tú te has ganado en toda la vida, y ahí seguimos de miserables. Amén. Ahí seguimos. Y ahí seguimos cayendo en el engaño del diablo una y otra vez, metiendo tantas ideas, tantos pensamientos. Una vez un campesino de Estados Unidos, antes de que se convirtiera a Cristo, era muy egoísta y avaricioso. Era egoísta y avaricioso. Poco después de su conversión, un hombre pobre lo había perdido todo en un incendio. Lo perdió todo. Pero este hombre va a tocar a la puerta de ese campesino que se había convertido a Cristo. El campesino decidió darle una despensa y pensó que le daría un jamón. Los jamones americanos no son como los que nosotros conocemos, más grandes. Y cuando iba a buscarlo, ese jamón, el diablo le susurra al oído y le dice, dale el más chico que tengas. Luego de una lucha, de una batalla en su mente, porque se había convertido este hombre al Señor, y antes de la vida que llevaba,
egoísta y avariciosa. Él estaba luchando con ese pensamiento que el diablo le había metido en su mente. Luego de esa lucha intensa que él tuvo, sacó el jamón más grande que tenía. Le trae esa despensa y le trae el jamón más grande que tenía. Entonces el diablo le dice otra vez en su mente: eres un tonto, le dice el diablo. Ahí es cuando el campesino le dice al diablo, le dice: mira, diablo, si no te callas, le voy a dar a este hombre todos los jamones que tengo ahí en la despensa. Si es que mejor cállate. Qué tremendo, hermanos, ejemplo de cuántas batallas tenemos en nuestra mente, en donde el diablo una y otra vez nos está haciendo caer a través de pensamientos. Pero qué triste es que muchas veces cedemos a lo que el diablo nos dice. Amén. Así es que cuando el diablo nos esté metiendo esos pensamientos, haciéndonos creer que los hijos no pueden cambiar, haciéndonos creer que la esposa no puede cambiar, haciéndonos creer que el esposo no puede cambiar, haciéndonos creer que las cosas no van a mejorar, haciéndonos creer un montón de cosas, es mejor, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, derribando todo argumento, derribando todo pensamiento que se opone en contra de la voluntad de Dios. Porque nos van a llover un montón de pensamientos malos, de parte de nuestra naturaleza caída y de parte de los dardos de fuego del maligno que lanza, hermanos, en contra de nosotros. Ahora, le va a estorbar por medio de pruebas y luchas, hermanos. Sin lugar a duda, van a haber pruebas, van a haber luchas y el diablo va a intentar estorbarnos de esa manera. Mire, en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, la palabra de Dios nos dice allí, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, dice la palabra: ¿son ministros de Cristo? El apóstol Pablo está dando su defensa y está mostrándole a los hermanos cómo, hermanos, había padecido. Dice: son ministros de Cristo, hablo como insensato, yo soy más. En trabajos más abundante, en azotes sobre medida, en cárceles más frecuentemente, en muertes muchas veces, estuvo a punto de morir. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en el profundo del mar, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros entre los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros, hasta coro parece, ¿verdad? En peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero para acabarla de rematar, además de las cosas de fuera, lo que me sobreviene cada día. ¿Qué dice, hermanos? Cuidado de todas las iglesias. Y de hermanos que, como los corintios, que a veces ponían en tela de juicio su apostolado. Qué tremendo. Ahora, con esta lista, hermanos, diría cualquiera: ¿para qué le entro al ministerio? ¿Estamos aquí? Si hay puras luchas, puras pruebas. Por eso era indispensable que los hermanos que creían fueran enseñados. Miren, Actos capítulo 14, 22, en esos primeros cristianos, hermanos, era indispensable que los apóstoles, los discípulos, les afirmaran este pensamiento. Y dice ahí en Actos capítulo 14, versículo 22, confirmando las almas de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no van a cesar, van a haber problemas en la vida, hermanos. Sin lugar a dudas, Satanás nos va a estorbar, a veces metiéndonos en problemas.
Y aquí era necesario esforzar a los hermanos y decirle, hermanos, van a haber problemas, van a haber problemas, van a haber luchas, pero gloria a Dios que no son por siempre, amén. Gloria a Dios que los problemas, hermanos, no son para siempre. Y va a querer el diablo estorbarnos por medio de los problemas. A veces queremos venir a la iglesia y ya se nos atravesó un problema. Queremos servir a Dios y ya se nos atravesó un problema. Queremos apoyar para misiones, queremos ser fieles en nuestra promesa de fe para misiones y ya se nos atravesó un problema. Y el diablo va a buscar, hermanos, de una o de otra manera estorbarnos en el camino de Dios. Tantas cosas más, por medio del pecado, nos va a querer estorbar. Para que ustedes y yo no hagamos la voluntad de Dios. Pero quiero darles la solución y aguante un poquito más, hermanos, por favor. Porque si no voy a dejar inconcluso el mensaje y no va a ser lo mismo. Mire, vamos a Jacobo, capítulo 4. Satanás sí intenta estorbarnos, pero mire, tenemos ventaja nosotros los cristianos. Jacobo, capítulo 4, versículo 7. Vean lo que dice. Jacobo 4:7. Sed pues sujetos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué tremendo, hermano. Ahí está la declaración contundente que al único que no le gusta escucharla es al diablo. Porque se nos está dando la clave, hermanos. Cada vez que el diablo quiere estorbar nuestra vida, hermanos, cada vez que el diablo quiere poner una piedra de tropiezo, cada vez que quiere poner un obstáculo, ahí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. ¿Cómo podemos vencer los obstáculos de Satanás, hermanos? ¿Cómo podemos lograr que el diablo no nos estorbe? Bueno, ahí está. Primero dice, sed pues sujetos a Dios. Necesitamos someternos a Dios, hermanos. ¿Recuerda usted cuántas veces Pablo fue impedido de hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué hizo? Se sometió a la visión que Dios le había revelado. Así es que el someterse a Dios implica obedecerle, hermanos. Así es que cada vez que ustedes y yo seamos tentados en dejar de hacer lo que Dios nos dice, hagamos a un lado tales pensamientos. Porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice la Escritura? Sed pues sujetos a Dios. Sujetos a Dios. Es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que tengo que cambiar en tal área, si Dios dice que tengo que dejar tal cosa, yo voy a sujetarme en lo que dice Dios. Y de esa manera no voy a permitir que el diablo, hermanos, ponga ese obstáculo en mi vida. ¿Estamos aquí, hermanos? No vamos a permitir. Ahora, el estar sujeto a Dios es también, hermanos, el estar sometidos a Dios, como dice la Escritura, ser pues sujetos a Dios, implica tener una cercanía hacia Él. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, hermanos, mi sujeción depende también de mi relación con Dios. Porque no solamente es necesario decir, bueno, yo voy a vencer al diablo porque me voy a someter a las Escrituras, pero ¿qué tal nuestra vida espiritual? ¿Qué tal está nuestra oración? ¿Qué tal está nuestra lectura de las Escrituras? ¿Qué tal está nuestra fidelidad a los cultos de la iglesia? ¿Qué tal eso? Porque eso nos acerca a Dios, amén. Tenemos que estar conectados con Dios, sujetados a Dios. ¿Y qué dice? Someternos a Él. Pero ¿qué más implica, hermanos? Acercarnos a Él. Y Él se acercará a vosotros. Por último, ¿qué dice? Ese mismo versículo. Resistid al diablo. Estoy en el versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo, hermanos, es no ceder
a sus tentaciones. ¿Estamos aquí, hermanos? Es no ceder a sus artimañas. Es no ceder, hermanos. Resistir al diablo es no ceder. Cuando el Señor le dijo a Caín, mira Caín, el pecado está a la puerta y te desea. Pero tú debes señorearte. Tú debes de tener la determinación de no caer en las tentaciones, porque el diablo pone tentaciones, muchas en nuestras vidas. Sus artimañas son llenas de astucia. Y vaya que el diablo es más viejo que todos nosotros. ¿Estamos aquí, hermanos? Tiene tremenda experiencia en hacer de las suyas. Y tiene una resistencia tremenda que no se desanima por nada. Sabe que está derrotado y no se agüita. ¿Estamos aquí, hermanos? Así es que cada vez, hermanos, que el diablo nos tiente a desobedecer a Dios, cada vez que el diablo nos tiente a faltar en la iglesia, cada vez que el diablo nos tiente a no confiar en Dios a través de nuestra mayordomía, cada vez que el diablo nos tiente a no promover el reino de Dios a través de misiones, cada vez que el diablo nos tiente a no venir a ganar almas, cada vez que el diablo nos tiente, hermanos, a estar en pleito, en enemistad con alguien más, nosotros tenemos que resistirle, amén. Nosotros tenemos que decir, no lo voy a hacer, no voy a caer en esa tentación. Cada vez que el diablo nos tiente por el lado moral, hermanos, cada vez que el diablo nos tiente a través de la lujuria, de la codicia, hermanos, cada vez que el diablo nos quiera tentar, decir, no voy a caer en sus tentaciones. Amén. Y de esa manera huirá de nosotros. No tenemos que andar reprendiéndolo de nada. Amén. Como muchos que, no, el diablo, te reprendo, diablo, y siguen igual. No, es no caigas en sus tentaciones. No caigas en sus artimañas. Porque de esa manera, hermanos, no seremos estorbados. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. No deje que el diablo le estorbe. No deje que el diablo salga con la suya. Usted y yo podemos tener la victoria si nos sujetamos a Dios, nos acercamos a Dios y resistimos al diablo. Así es que, hermanos, Pablo fue estorbado muchas veces, nosotros también seremos estorbados en muchas áreas. Cada vez que querramos aplicarnos más en las cosas de Dios, ay Señor, el diablo querrá estorbarnos, pero podemos tener victoria. Amén. Podemos tener esa victoria en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos.